Hoy al comienzo del programa, hoy vamos a tener una entrevista muy especial con una historia muy fuerte, una historia con mucha fuerza detrás, una historia que nos trae Ramón Juan Navarro, que ya lo tenemos aquí en los estudios, así que le damos la bienvenida lo primero de todo. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón. Hola, buenos días, Abel. Pues gracias por la invitación y nada, encantado de estar aquí. Encantados de tenerte nosotros aquí con una propuesta muy interesante, una propuesta que lleva mucho tiempo dando vueltas y que ha acabado en las manos también de NPQ Editores, de la mano de Sargantana, que lleva un título muy contundente y una portada muy contundente. El título es Resistir es vencer y la portada es una foto real del frente, ¿no? En plena guerra civil española. Cuéntanos. Sí, efectivamente, se trata de combatientes de la 181 Brigada Mixta que participaron en la defensa, concretamente en Viver, que fue un punto neurálgico de la línea defensiva X y Z o matallana, que contuvo la ofensiva franquista hacia Valencia, que se desarrolló entre abril y julio de 1938 con ánimo de conquistar la capital valenciana. Y bueno, fueron detenidos allí las huestes del general Franco, concretamente el CTV de los voluntarios italianos enviados por Mussolini. Y bueno, mi libro, pues Resistir es vencer, lleva por subtítulo El frente de Viver en la Guerra Civil Española e indaga sobre esta defensa, pues quiénes fueron sus protagonistas y tratar de descubrirlo a mucha gente, porque no es un tema muy conocido, así como otras batallas. Seguramente la inmensa mayoría de oyentes habrá escuchado hablar de ellas, de el Ebro, Teruel o Brunete. Sí. Pues la del Levante también fue la más cercana para los valencianos y no es ni mucho menos conocida. Entonces me di cuenta de la relevancia de mi localidad y de ahí fui indagando y bueno, pues eso, visitando archivos. Todavía pude contar con algunos testimonios orales porque empecé ya hace alrededor de 20 años, familiares y bueno, gente que no nos imaginábamos, eran de los más jóvenes en aquello, pero habían participado directamente, habían sido Habían soldados. estado ahí. Sí. Y bueno, pues después pues también incluyo el patrimonio, la valoración que debemos hacer al patrimonio, que hasta hace bien poco no tenía ningún mérito ni ninguna protección y bueno, afortunadamente parece que últimamente llevamos unos años que nos estamos sensibilizando con el tema. Sí, eso te iba a decir precisamente, ¿no? Es un tema muy duro, es un tema muy complicado de tratar porque al final la sociedad española todavía está al candente, ¿no? Está todavía al rojo vivo y es un tema muy sensible y que a veces cuesta hablar de rescatar, ¿no? Esta memoria histórica que está ahí y que a veces parece que como sociedad española no queremos recordarlo, ¿no? Sí. Pero vamos, es que todavía después del yugo que supuso la dictadura y digamos que la asintonía que tuvimos con el resto de Europa, pues parecía que aquí todavía había puntos de vista con los que tratar el tema que estaban todavía por trabajarse, ¿no? Entonces yo consideré que esto era así y bueno, vi un espacio ahí hace 20 años, porque luego ya pues afortunadamente ha habido muchos más historiadores que se han sensibilizado con este tema y parece que intentamos poner también la historia de los valencianos en el sitio que le corresponde, a pesar de todas las dificultades que que seguimos teniendo desde Madrid y de otros lugares, pero vamos, la verdad es que estamos trabajando. ¿Cuántas historias se habrán quedado silenciadas, ¿no? por el camino y que aún no se conocen o que se irán conociendo con el paso de los años? Sí, ya lo creo que se habrán quedado. Pues el bando perdedor, desafortunadamente, pues tuvieron que esconder su actuación y vamos, como digo, es una asintonía con respecto al resto de nuestros vecinos europeos, ¿no? Y bueno, pues yo en buena medida trato de rescatar también con reseñas biográficas de algunos de los protagonistas, tanto mandos como soldados llanos, que todavía eran más jóvenes, los soldados rasos, y todavía tuve oportunidad de entrevistarlos.
¿De dónde viene esta inquietud, ¿no? tuya por descubrir todo esto? ¿De dónde viene ese interés que te nace? Sí, pues como he comentado, está centrado en la localidad de Viver, al sur de la provincia de Castellón, donde Ujú. pasó esta línea, pero vamos, eso lo descubrí después. Yo pensaba siempre que habría sido un pueblo más por el que habría pasado la guerra civil. Sí. Lo que ocurre que allí, pues yo desde pequeño pues había jugado, tanto yo como los amigos, no es invención, sino que encontrábamos alguna bomba, nos jugábamos a ver a quién la tiraba, alguna granada, que podíamos haber tenido alguna desgracia, Sí. refugios y bueno, metralla todavía quedan algunos trozos, sí. Y bueno, pero siempre, la verdad es que siempre había pensado que también los testimonios de la gente mayor hablaban de que la guerra se acabó allí, pero vamos, no Sí, pensaba sí, que sí. pudiese esto ser cierto. Y la verdad es que sí, que acabó allí porque el frente se mantuvo hasta el final de la guerra, hasta que se deshicieron los frentes a finales de marzo. Y bueno, al encontrar ya por la curiosidad de mis lecturas, con el paso de los años, al encontrar que Viver lo comparaba el General Rojo con la defensa que se hizo en Madrid, pues me llamó mucho poderosamente la atención y pensé que había todavía un camino abierto para la investigación y fui introduciéndome, indagando y ya llevo casi 20 años con el tema, sí, no, 20 años, 20 años. Las primeras ediciones las hice en 2010 y 2011 con Ujú. otra marca y ahora esta nueva edición, como va vendiendo, pues me he lanzado a hacer una nueva edición, que estoy muy contento con NPQ Editores, la verdad. Ujú. Y vamos, bueno, a ver cómo responde los lectores, la gente en general. Sobre todo también, no sé qué sensación tienes de la gente, de los jóvenes, de si realmente se interesan por este tema, si ha caído un poco en el cajón del olvido. ¿Qué sensación tienes tú también en este sentido? No, no, la verdad es que los jóvenes es cuestión de educarlos y la Ujú. verdad, bueno, llevo haciendo varias visitas con chavales de instituto, de cuarto de la ESO. Y la verdad es que algunos te sorprende el conocimiento que tienen. Sí, sí, sí. Digamos que son un poco frikis a lo mejor algunos, pero... Y bueno, y los demás, pues claro, es que eh, ah, está- son jóvenes y claro, depende cómo se les eduque, pues van a conocer estos temas o no, pero a mí me parece que en Normandía Sí, conocen sí, lo que claro, allí claro. sucedió y aquí pues debemos también de conocerlo, ¿no? Darle la importancia, ¿no? del suceso y darle la importancia de qué sucedió y dónde Mm, sucedió. Y sobre todo también esos protagonistas de los que nos hablabas antes, hay un trabajo aquí detrás de 20 años, de investigar, de qué pasó, de pasar de ser ese juego inocente, de jugar en las trincheras, de jugar ahí con los demás niños de la ujú, población, a empezar a un poco intentar averiguar qué es lo que realmente pasó. Cuando empiezas a averiguar todo esto, cuando empiezas a hablar con la gente, con los protagonistas de estas historias, sí. ¿qué sensación se te queda a ti? Bueno, pues nada, la injusticia que se ha cometido con ellos, pues lo mal que lo han pasado, porque quieras que no, aquello fue una desgracia, ¿no? Ujú. Pero bueno, además, como yo me centro sobre todo pues en el bando republicano, Ujú. leal, pues bueno, son historias que han permanecido ocultas, después han acabado en prisión muchos e incluso fusilados, no, fusilados ya no los he entrevistado, por supuesto, pero Obviamente, vamos, sí. hay reseñas biográficas de personas que acabaron así. Has hablado con familiares de personas que Sí, acabaron exactamente, fusiladas con también. hijos y bueno, pues también la verdad es que me lo han muy agradecidos porque salga su padre y he indagado y en lo que les haya podido ayudar, porque en algunos casos les he ayudado que no sabían la itinerancia de su padre, ¿no? Durante la guerra. Totalmente, y bueno, pues en lo que les he podido ayudar. Y bien, la verdad es que se me han abierto. He viajado, también me ha tocado viajar un poco por España, tanto por Santander, por ejemplo, Andalucía, y bueno, la verdad es porque los protagonistas, pues no fueron valencianos en parte, pero también eran Sí, de claro, otros había lugares, gente de sobre todas todo partes. andaluces. Las últimas unidades sí que ya fueron ya de pueblos vecinos, fue casualmente gente de cercana a la línea defensiva, seguramente porque verían que se estaba acabando la guerra y bueno, la 74 Brigada, por ejemplo, eran muchos, bueno, bastantes
que entrevisté de ellos y eran de la provincia de Castellón y de Valencia y por aquí. Y eso, bueno, la verdad es que muy buena, la verdad es que he tenido muy buena acogida. Me han abierto las puertas. O sea, que es una experiencia también para ti muy Sí, enriquecedora, sí, entiendo, ¿no? sí, El hecho de hablar con todos ellos, de ir sí, descubriendo esas historias que hay exacto. detrás, todo eso también. Acompañándoles a por donde a lo mejor falleció. Ahora estuve hace poco con una persona que falleció su abuelo, nunca había estado y bueno, se contactó conmigo y lo acompañé por allí, por Vejís concretamente, y han habido más casos. Bueno, es enriquecedor. Sí, no dejan de ser historias humanas que bueno, que lo que decimos, ¿no? Ha quedado un poco en el olvido de la guerra, en el olvido de de tantas vidas, ¿no? Que se cobró este absurdo que sucedió aquí en nuestro país, porque no tiene otra palabra más que absurdo. Sí. Eh, pero al final son personas con nombre y apellidos. Efectivamente. Sí, pues sí. Nada, la verdad es que, pues sí, todos somos humanos y bueno, pues el que le ha ocurrido una desgracia a un familiar, pues tiene todo el derecho a A intentar, querer saber. a querer saber y intentar buscar respuesta a todas las incógnitas que se le abren, ¿no? En el libro profundizas mucho en cómo se desarrollan esos combates ahí ante Viver, en los cuales bueno, pues las unidades republicanas de las que nos hablabas antes, protagonistas de su defensa, así como quienes fueron algunos de los protagonistas individuales, participaron en esas batallas, en esa batalla. ¿Cómo es esta historia? Cuéntanos un poquito. Sí, pues bueno, la importancia de Viver radicaba en que la defensa de la línea X y Z se enclavó allí delante del pueblo en la carretera general. Entonces era el eje principal del ataque italiano que se desarrolló a partir del 13 de julio de Que lo mandó 1930, Mussolini, ¿no? que lo mandó, bueno, Berti, un general el general Sí. jefe de las fuerzas de Mussolini, sí. Y bueno, ellos, la táctica que realizaban era parecida, o bueno, en cierto modo análoga a la Blitzkrieg alemana, no lo pronuncio bien, pero vamos, idea de penetrar en profundidad sin, a lo mejor dejando incluso un poco desprotegidos los flancos. Les colocaron concretamente dos divisiones navarras a los flancos para, no sé, bueno, porque se debería, pero vamos, la idea era penetrar con todos los medios que tenían, que eran pues las tanquetas, todo tipo de camiones, vamos, lo más puntero de aquel momento en este tipo de elementos técnicos. Y pues la importancia de Viver fue pues que allí en las fortificaciones de la zona de las TES, en San Roque, los altos que hay allí al lado del pueblo, pues consiguieron impedirles el paso a través de armas automáticas. También las tanquetas no eran muy potentes y bueno, aparte de la infantería y los medios mecanizados que llevaban, no hay que olvidar tampoco la potencia de su aviación, que era tenía una superioridad numérica aplastante sobre los republicanos. Las preparaciones artilleras que realizaban antes de atacar las posiciones y bueno, la verdad es que pues la estrategia de las galerías en las trincheras, refugios para petarse antes de recibir los bombardeos y salir una vez pasaba la preparación artillera y de la aviación, salir a las posiciones. La verdad es que resultó y bueno, solamente sí es verdad que tomaron alguna posición, pero no pudieron penetrar más allá y bueno, pues tomaron, por ejemplo, en Caudiel sí que tomaron el Monterroyo, en Viver estuvieron a punto de avanzar al tomar la posición principal, que fue el T1, el Cerro Cruz, pero lo retomaron. Hubo allí una batalla, bueno, durante desde el 20 hasta el 25, pero bueno, en este punto concretamente llegaron a ocuparlo los italianos de las Flechas Azules. En este caso eran una brigada mixta hispano-italiana de voluntarios fascistas. Hubieron, después aparte estaban varias divisiones regulares del ejército italiano y en este caso los Flechas Azules pues consiguieron, como digo, ocupar el T1, que era debido a su altitud pues
fue una posición clave, pero en un contraataque por la tarde lograron las fuerzas de la 180 y de la 181 Brigadas Republicanas de la 54 División, pues consiguieron recuperarlo. Afortunadamente tenemos narraciones de cómo se desarrollaron estos combates, porque hay unidades de las que no encuentras ninguna documentación. Claro, sí, hay muchas cosas que se habrán quedado en el olvido. Sí. En este caso, pues sí que en el archivo de Ávila sí que conseguí encontrar no toda la información que hubiese deseado, pero sí de varios días de estas jornadas sí que había varios días de los que se hablaba. Y bueno, también se desarrollaron combates con tanques, por ejemplo, al sur de Barracas, se comenta. Sacaron los negrillos que llamaban de alemanes, digamos que en un experimento que hicieron, pero una prueba, pero la verdad es que lo retiraron y eso queda narrado también. También está contado. Sí, en este caso fue la 70 División la que estuvo defendiendo aquella zona, la 70 División Republicana, y en aquella zona participó la tercera División Navarra. Y bueno, hay otros lugares donde también hubo mucha importancia en cuanto a los combates, la zona que se conoce vulgarmente como las Dos Tetas, en Alcudia de Veo, también hubieron allí unos combates, episodios muy violentos. Pero bueno, al final la verdad es que no pudieron ocupar Espadán por las alturas que tiene. La verdad es que allí la defensa es comprensible con las pendientes. Si quien lo haya visitado pues lo verá, ¿no? Y en Viver el mérito pues es eso, que está en el llano y bueno, pero a pesar de ello, a las pequeñas alturas que consiguieron dominar antes del Palancia, porque luego también era una fortificación en profundidad. Y también en la Muela pues quedan vestigios que se pueden visitar, y era más dificultoso alcanzarlo, pero vamos, ya en la línea de contacto, digamos, porque las defensas se estructuraban en profundidad, siempre tenían alguna unidad de reserva que en caso de necesidad tenían que hacer una segunda línea y hasta 5 líneas, era según el diseño de una defensa, ¿no? De unidades defensivas. Y bueno, pues todo esto puedo contar. Después también me he preocupado un poco por el tema de por qué ha estado oculta para los valencianos esta batalla. Y clásicamente se nos ha dicho, los historiadores de los años 70, 80, nos decían que fue porque en el Ebro, por ejemplo, allí todos los mandos fueron del Partido Comunista y aquí pues no tuvieron un papel tan destacado, y porque la verdad es que estaban más mezclados. Los mandos se pueden comprobar, eran de Izquierda Republicana uno, del PSOE, de CDT. No es que el PC estuviese ausente, pero había más variedad, ¿no? Y pues se nos dice que se ha permanecido oculta debido a que los comunistas no le han dado la propaganda debida, pero vamos, también yo un poco exculpo a los comunistas porque en su diario es verdad que si ves las jornadas, cómo fueron los diarios del momento, cuando se estaba produciéndose la batalla, sí que lo divulgaron, se contó. Y sí que se contó. Entonces no es muy justo tampoco cargar las tintas en los comunistas, parece el discurso del franquismo, ¿no? Entonces, pues vamos a repartir las culpas, entre comillas, porque no se ha divulgado más el tema. Y bueno, pues reflexiono documentalmente sobre este tema, mostrando ahí los diarios cómo hacían relaciones del comportamiento de los soldados en aquel momento. Y bueno, pues poco más o menos todo esto es... A mí una de las cosas que me ha sorprendido del libro es precisamente la documentación, lo bien documentado que está, y también poder ver esos diarios en el libro. Para nuestros oyentes, si se atreven, si se acercan a él y quieren adquirirlo, van a encontrar esos diarios, van a encontrar esas historias que son los originales, es lo que tú te has ido encontrando. Hemeroteca he trabajado
bastante, bueno, visitando la hemeroteca de aquí de Valencia, también consultando de otros lugares, de La Vanguardia, de Gijón y bueno, por internet Sí, claro. también tenemos facilidades, incluso de Estados Unidos también a través de internet, pero bueno, por ejemplo, pues las cartas de algún del jefe, por ejemplo, de la 182 Brigada, pues han facilitado pues documentar su vida, ¿no? Y, y bueno, después también hay curiosidades, como gente que todavía, gente que admiraba, pues, según se le contó su abuelo, pues algún mando que pensaban que habría muerto y después pues pudieron desarrollar su vida, ¿no? Como fue, que no, bueno, sorprendentemente y por fortuna, pues bueno, en principio pensaban que se había suicidado y porque al encontrarse ya a ver que en los Sí, últimos sí, días sí, claro. pensaban que aquello, bueno, hubo Estuvieron muchos acorralados. estuvieron acorralados y bueno, después han visto que afortunadamente pues se salvó y han incluso tenido relación entre los familiares Ha habido y ese eso. contacto después, Sí, posterior. sí, exactamente. Y, y bueno, pues no sé, todo. ¿Qué puedo contar más? No, simplemente también preguntarte cuál es la importancia que tiene también Sí, este libro, qué importancia tiene realmente. sí, pues bueno, principalmente es pues el descubrir a mucha gente que no conocía la batalla de Levante y los sucesos que aquí ocurrieron hace ya 85 años, pues darles a conocer pues lo que ocurrió y que no solamente pues hubieron, bueno, el fragor de la guerra no solamente afectó a las batallas estas que Conocidísimas conocidísimas, del sino Ebro y que demás, sino... a los valencianos no tuvimos el Levante feliz, como decía también no fuimos solamente el Levante feliz, como nos reprochaban Madrid Sí, porque cuando estaban es verdad acorralados. que Valencia estuvo como... Se libró de mucha parte, ¿no? De la guerra por el hecho de esa división que hubo en España, pero acabó llegando aquí. Sí, 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 no nos pudimos escapar. Y bueno, pues después de la batalla de Teruel, que normalmente pasan a la batalla del Ebro Sí. directamente, pues no, aquí O transcurrieron sea, esto fue un intermedio 4 meses, entre la de Teruel y exactamente. la del Ebro. Entonces sí, y se lo saltan siempre, se lo suelen, bueno, casi siempre las publicaciones de Madrid, la Sí, sí, verdad es sí, que sí, pasan de se lo largo saltan totalmente. completamente. Entonces, es que además, bueno, la magnitud de las fuerzas que aquí intervinieron fue la más alta de todas las batallas. Que actuaron 5 cuerpos de ejército del general Franco contra 5 cuerpos más de ejércitos republicanos, que eso significa a 3 divisiones cada cuerpo de ejército, pues eran 150.000 o 200.000 Es combatientes. que es una Es una barbaridad. barbaridad. Si miras pues la batalla del Ebro o Madrid, la defensa de Madrid, Brunete, vamos, no llegan a los 50.000. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que bueno, valorarlo, tener en cuenta pues eso, la magnitud de los sucesos y de los vestigios que nos encontramos. También al quedar durante 8 meses detenido el frente aquí. Pues sí, pues todo eso es lo que vamos a encontrar en esta propuesta, en este libro diferente, un libro muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Resistir es Vencer. Lo pueden adquirir en esta edición, que además es una edición revisada y ampliada, con un prólogo, por cierto, que no lo hemos dicho, Juan Luis de Juan Luis Porcar, sí. Porcar, que, bueno, también cómo ha sido también para ti la experiencia de que el prólogo lo haya hecho él. Pues bueno, pues un honor, la verdad, el compañero del grupo de Memoria Histórica de Castellón, pues no hace falta presentarlo Ujú. en estos círculos y bueno, lleva un trabajo impresionante desde más o menos empezamos al mismo tiempo y bueno, nada más hay que ver pues el trabajo que están haciendo con el tema de las fosas y las publicaciones que ha hecho sobre las víctimas del franquismo y bien, es que bueno, no paran de trabajar y la verdad es que es un honor el que busque un poco por internet
pues podrá encontrar la gran persona que es y bueno, lo conocido que es en Castellón y en este mundo de la memoria democrática. Pues Ramón Juan Navarro, si quieres apuntar alguna cosita más. Sí, decir que está en Valencia, está en la librería Patagonia, en París, Valencia, de la calle Pelayo, y bueno, después en las librerías de Segorbe, en Viver también se puede encontrar, y en Castellón, en Argot. También está ahí disponible, o sea que, bueno, está disponible en muchos sitios, y si no, también pueden preguntar en Sargantana. En Sargantana, sí, también pueden. Perfecto. Pues nos quedamos con este Resistir es vencer, y de verdad, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, Ramón Juan Navarro. Yo creo que nos has aportado un poco más de idea, ¿no?, acerca de una batalla que quizás muchos de los que nos están escuchando en estos momentos no conocían, o que simplemente no la ponían en el mapa. Y bueno, ahora ya la tenemos situada un poco más, y creo que también la pone en valor, ¿no?, toda esta memoria histórica de la que estábamos hablando.